En este preciso momento, mientras tú estás aquí mirando esta pantalla, sintiendo que todo parece igual a ayer, que nada cambia, que tu vida sigue en la misma lucha, hay algo que está pasando en el mundo espiritual y tú no lo puedes ver con los ojos, pero sí lo sientes, lo percibes cuando te despiertas con el corazón oprimido sin saber por qué. Lo notas cuando entras a tu casa y en lugar de paz hay un peso invisible que aplasta tu espíritu. Lo intuyes cuando aún orando sientes que tus palabras no tienen fuerza, que tus rodillas tiemblan y que tu fe se ha vuelto débil como una hoja seca que el viento arrastra. En este mismo instante hay fuerzas que han sido enviadas contra ti, no para asustarte, sino para paralizarte lentamente sin que lo notes. No quieren matarte de golpe, quieren apagarte de a poco, robarte la voz, el fuego, la esperanza, hacerte sentir que no vale la pena luchar, que es mejor acostumbrarte al dolor, que es más fácil ceder que resistir. Y si no lo detienes ahora, ese mal avanzará como un veneno silencioso por tu vida, por tu cuerpo, por tu mente, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu economía, por tus sueños, por tu paz. Y lo más doloroso no será el ataque, sino que tú no sabías que sí tenías cómo detenerlo. Porque aunque el enemigo haya levantado armas contra ti, aunque haya querido sembrar caos en tu interior, Dios ya dejó una llave para cerrar la puerta a todo lo que quiere hacerte daño. Un versículo, uno solo, pero con el poder de sellar tu hogar, tu alma, tu propósito y todo lo que amas. Este versículo no es una promesa cualquiera, no es una frase para adornar una pared, es un arma de defensa espiritual, un escudo para los que ya no pueden más, una muralla para los que han sido traicionados, abandonados, confundidos, golpeados por pérdidas o desgastados por años de dolor que nadie ve. Tú no estás aquí por casualidad. Lo que te trajo a este video fue un susurro del cielo, porque este mensaje no es para todos. Es solo para aquellos que ya están cansados de vivir bajo ataque y aún no saben cómo detenerlo. Para los que oran pero sienten que su oración no tiene impacto. Para los que han creído pero igual sienten que algo invisible los está desmoronando por dentro. Y si tú eres uno de ellos, entonces no puedes permitirte mirar hacia otro lado. Porque lo que vas a descubrir aquí no solo tiene el poder de frenar lo que viene contra ti, sino también de revertir lo que ya se ha instalado en tu vida sin permiso. Pero no basta con escucharlo, tienes que quedarte hasta el final, porque no te voy a dar una frase vacía ni un mensaje superficial. Voy a llevarte paso a paso al momento exacto en el que todo comenzó a apagarse, y luego te mostraré cómo restaurar lo que fue roto. El versículo que voy a revelarte detiene todo mal que viene a tu vida, pero solo funciona para aquellos que lo toman con fe y lo activan con autoridad espiritual. Quédate, escucha, porque si lo aplicas, lo que estaba viniendo a destruirte se detendrá antes de tocarte, y no porque tú seas fuerte, sino porque Dios ha prometido defenderte cuando tú usas su palabra como espada. Así que no apagues este video, no te distraigas, no postergues tu victoria. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar tu destino espiritual para siempre. Y es que si has llegado hasta aquí, si tus ojos siguen puestos en esta palabra, es porque hay algo dentro de ti que lleva tiempo gritando en silencio. Algo que nadie más entiende, algo que ni tú mismo has podido explicar del todo, pero que se ha vuelto parte de tu rutina, de tus noches, de tus pensamientos cuando estás solo. No importa cuánta gente te rodee, cuántas responsabilidades tengas o cuántas veces sonrías en el día, por dentro hay un cansancio que no se va con dormir, un vacío que no se llena con nada, una tristeza que no tiene un motivo claro, pero que pesa como una piedra que arrastras sin descanso. Has sentido que te están robando la vida desde adentro, como si cada día se llevara una parte de ti que ya no vuelve. Y lo más aterrador de todo es que lo has normalizado. Has aprendido a convivir con ese dolor que nadie ve, a caminar con las grietas del alma sin que se noten, a levantar la cabeza aunque tu espíritu esté de rodillas, herido, agrietado, lleno de preguntas que nadie responde y oraciones que parece que el cielo ignora. Tal vez pienses que estás mal por sentirte así, que eres débil por no poder más, que a tu edad ya deberías tener todo resuelto, que no puedes seguir cargando con este caos interior.
Pero yo vengo a decirte algo que va en contra de lo que te has repetido durante años. No estás mal, no estás roto sin solución, no estás perdiendo la fe. Estás bajo un ataque espiritual que no has sabido identificar, porque el enemigo no siempre se presenta con gritos o catástrofes. A veces llega en forma de desgano, de desorientación, de una niebla mental que te hace pensar que todo es inútil. Llega como ansiedad sin causa, como falta de propósito, como confusión emocional que te hace alejarte de Dios sin darte cuenta. Y eso que tú llamas agotamiento puede ser señal de que tu espíritu está librando una batalla que no ves, pero que sí estás sintiendo. Porque hay días en los que te levantas y ya estás triste, días en los que todo parece demasiado difícil, días en los que no entiendes por qué orar se siente seco, por qué leer la Biblia no te toca igual, por qué todo lo que antes te apasionaba ya no mueve nada dentro de ti. Y no es que hayas dejado de creer, es que estás siendo debilitado por dentro por una fuerza que ha estado entrando en tu vida sin tu permiso, porque hace tiempo que no sellas tu espíritu con la autoridad de la palabra. Y cuando eso pasa, el enemigo no necesita derribarte de golpe, solo necesita sembrar el cansancio, la duda, la apatía, la costumbre, para que poco a poco, día tras día, pierdas la sensibilidad espiritual, para que un día despiertes y no sientas nada, ni dolor, ni gozo, solo una indiferencia que enfría la fe hasta dejarla congelada. Y lo peor de todo es que sigues actuando como si todo estuviera bien, cuando por dentro estás apagándote, lentamente sin que nadie lo sepa. ¿Te has preguntado por qué las cosas no avanzan? ¿Por qué tus hijos están más rebeldes? ¿Por qué tu matrimonio se ha vuelto frío? ¿Por qué tu cuerpo se enferma sin explicación? ¿Por qué tus finanzas están estancadas? ¿Por qué lo que antes fluía ahora parece bloqueado? Pero no has considerado que tal vez todo eso no es natural. Tal vez hay una raíz espiritual que está contaminando todo desde el origen, y si no la arrancas, seguirá creciendo. No con escándalo, sino con sigilo, porque así trabaja el enemigo. En la oscuridad, donde nadie lo ve, donde nadie lo confronta, hasta que un día todo colapsa y ya es tarde para actuar. Pero tú estás aquí, y eso significa que todavía estás a tiempo de frenar lo que ha querido arruinarte desde adentro. Pero solo si abres los ojos espirituales, solo si reconoces que no es normal lo que estás sintiendo, que ese dolor, ese peso, ese silencio incómodo, tiene una raíz espiritual que necesita ser cortada hoy. Y si esto que te acabo de describir te suena familiar, si lo has vivido en carne propia, si sientes que esta palabra está hablándote con una precisión que asusta, entonces no te muevas de aquí. Porque lo que viene a continuación no es cualquier cosa, es una confrontación directa al alma, es la luz que va a alumbrar donde el enemigo se ha escondido durante años, y es la verdad que necesitas escuchar aunque duela, porque sin confrontación no hay libertad, y lo que Dios quiere darte no es consuelo pasajero, es una transformación real que comience desde lo más profundo de tu ser. Y si algo en ti empieza a incomodarse mientras me escuchas, si una parte de ti se revuelve al sentir que te estoy hablando demasiado claro, no lo rechaces. Acéptalo como señal de que lo necesitas, porque hay verdades que no entran suaves ni llegan como caricias. Hay verdades que te atraviesan como un rayo, que sacuden tus estructuras, que te exponen como un espejo implacable que no permite excusas. Y este es uno de esos momentos. Un momento en el que Dios no te está hablando para consolarte en tu dolor, sino para sacarte de él. Porque Él no vino a darte una vida cómoda, vino a despertarte para que te levantes en autoridad, para que reconozcas que has sido víctima de una enfermedad silenciosa, una enfermedad espiritual que te ha estado robando todo desde adentro, mientras tú pensabas que solo estabas cansado. Has normalizado cosas que Dios nunca quiso para ti. Has llamado rutina a lo que en realidad es parálisis espiritual. Has llamado carácter a lo que en realidad es orgullo disfrazado. Has llamado realismo a lo que en verdad es incredulidad disfrazada. Has aceptado vivir por debajo de lo que Dios diseñó para ti porque te convenciste de que así es la vida después de cierta edad, de que la pasión espiritual es solo para los jóvenes, de que los milagros ya no ocurren, de que tú ya cumpliste tu parte. Y mientras más tiempo pasas creyendo eso, más se fortalece la mentira, más te alejas de tu diseño original, más te resignas a sobrevivir,
cuando fuiste creado para vivir con poder, con discernimiento, con propósito, con fuego en los ojos y autoridad en la voz. Pero ese fuego se apagó y no fue de golpe, fue con pequeños compromisos, con silencios cómodos, con oraciones sin convicción, con palabra leída por costumbre, con prioridades invertidas, con distracciones bien disfrazadas de productividad. Fue poco a poco, pero hoy estás aquí y esta palabra no ha llegado tarde, ha llegado exactamente cuando tu espíritu más la necesitaba, porque lo que Dios quiere hacer en ti no es mejorar un poco tu vida, es reconstruirla desde la raíz. Pero no se puede construir algo nuevo sobre una base infectada. No puedes pedirle a Dios bendición mientras toleras contaminación espiritual en tu casa, en tu mente, en tu forma de hablar, en tus hábitos ocultos. No puedes hablar de libertad si todavía convives con cadenas emocionales que justificas desde hace años. Y no puedes seguir diciendo que todo está bien cuando en lo profundo sabes que hay puertas abiertas que necesitan ser cerradas en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces más vas a permitir que la tristeza decida tus días? ¿Cuántas veces más vas a aceptar el silencio de Dios como si fuera un castigo y no una invitación a buscarlo más? ¿Cuántas veces vas a posponer tu restauración por miedo a enfrentar el dolor que la precede? Dios no puede sanar lo que tú no reconoces. Y si hoy estás sintiendo que este mensaje te está tocando más de lo que esperabas, no lo ignores, porque esa incomodidad es un regalo. Es el Espíritu Santo poniendo su dedo en la herida para mostrarte que sí hay una salida, que sí hay un nuevo comienzo, pero solo si te atreves a desenterrar lo que enterraste, solo si te atreves a romper con lo que escondiste bajo la alfombra de lo cotidiano, solo si te atreves a decir: Señor, ya no puedo seguir así, arráncame esto que no es tuyo. Porque cuando Dios ve esa disposición, no se queda de brazos cruzados. Él entra, limpia, restaura, transforma, pero necesita tu permiso. Él no impone, Él llama, Él golpea, pero eres tú quien debe abrir la puerta. Y esa puerta es hoy, es ahora, no mañana, no el domingo, no cuando estés más fuerte, es ahora, en medio de tu cansancio, de tu fragilidad, de tu lucha invisible. Es ahora, mientras lees esto, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, porque sabes que Dios te está hablando sin rodeos. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para lo que viene a continuación. Porque lo próximo que vas a escuchar no es solo una reflexión. Es una guía espiritual para cerrar las puertas que han permitido que esta enfermedad silenciosa entre en tu alma, se instale en tu casa y se alimente de tu debilidad. Vas a aprender cómo se protege un hogar, cómo se levanta un altar familiar, cómo se sella espiritualmente una vida para que ningún dardo del enemigo vuelva a tocar lo más sagrado que Dios te ha confiado. Y no será con rituales vacíos ni frases mágicas. Será con verdad, con decisión, con humildad, con entrega total. Y ahora que has reconocido que algo dentro de ti necesita sanar, no podemos quedarnos en la conciencia del problema, porque la revelación sin acción se convierte en juicio. Hoy no solo vas a abrir los ojos, hoy vas a aprender a cerrar las puertas que dejaste abiertas por demasiado tiempo, a sellar los umbrales invisibles por donde entró la oscuridad, a limpiar con autoridad cada rincón espiritual que se fue contaminando sin que lo notaras. Y lo primero que tienes que saber es que todo empieza en el corazón, pero se extiende a tu casa, a tu entorno, a tu familia, a tus decisiones diarias. Y por eso, si realmente deseas un cambio, no basta con sentir algo, debes hacer algo. Y ese algo comienza en un acto tan sencillo como poderoso: levantar un altar en tu hogar, no un altar físico hecho de objetos o símbolos vacíos, sino un altar espiritual, un espacio consagrado al encuentro real con Dios, un lugar de cobertura donde su presencia sea bien recibida, donde los ángeles sientan libertad para moverse y los demonios no puedan resistir permanecer, porque lo que no se consagra se contamina y lo que no se protege se expone. No puedes seguir llamando hogar a un lugar donde se respira angustia, donde se discute más de lo que se ora, donde el televisor tiene más autoridad que la palabra, donde los hijos se levantan sin dirección y los matrimonios sobreviven sin propósito. Dios no habita donde se lo menciona de vez en cuando, Él habita donde se le entrega el control.
Por eso empieza por una decisión diaria. Escoge una hora del día para apagar todo lo que te distrae y encender tu espíritu. No se trata de oraciones largas o rebuscadas, se trata de autenticidad. Habla con Dios como con un padre que ha estado esperando ese momento contigo. Declara con tu voz que ese espacio es territorio sagrado. Si puedes, unge las puertas de tu casa con aceite como señal de cobertura, pero sobre todo, unge tus palabras, porque muchas veces no es el enemigo quien destruye un hogar, son las palabras sin sabiduría, los gestos sin amor, las rutinas sin fe. Y mientras más pequeño te parezca este gesto, más poder tiene cuando se hace con intención. Porque el enemigo no teme a los gritos religiosos, teme a los corazones humildes, teme a las casas donde la luz no se apaga, aunque sea tenue, aunque sea la de una sola persona que se atreve a encenderla todos los días. Una madre que ora, un padre que pide perdón, un hijo que decide buscar a Dios por encima del ruido. Esa luz es inaguantable para cualquier tiniebla. Y si estás pensando, pero yo ya lo intenté y no funcionó, te lo diré claro, no es suficiente con intentar, hay que persistir. Lo que viene del cielo a veces tarda porque tiene que romper estructuras viejas antes de manifestarse. Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Si oraste un día y al otro te rendiste, no esperes milagros. Si decidiste perdonar pero al mes volviste al rencor, no digas que Dios no actuó. Él actúa donde hay constancia, donde hay entrega diaria, donde hay hambre real, no solo emoción pasajera. Y si has fallado antes, no importa. Hoy puede ser el nuevo día. Hoy puedes levantar ese altar con manos temblorosas, pero corazón dispuesto. No esperes estar perfecto para buscarlo. Búscalo y Él se encargará de perfeccionarte. No esperes que todos en tu casa estén de acuerdo. A veces Dios empieza con uno solo y ese uno eres tú. Un solo corazón encendido puede encender una casa entera. Un solo altar verdadero puede hacer temblar todo el infierno, pero tiene que empezar hoy, tiene que empezar contigo y tiene que ser real. Y mientras haces esto, mientras limpias tu entorno espiritual, no olvides que también debes cerrar con autoridad todas las puertas que abriste sin saberlo. Esas conversaciones donde alimentaste el juicio. Esos videos que viste sin pensar en las consecuencias. Esos pensamientos que toleraste creyendo que eran inofensivos. Cada puerta debe ser cerrada con la sangre de Cristo, con arrepentimiento verdadero, con oración profunda y con decisiones firmes. No juegues con lo que no entiendes. No toleres lo que parece pequeño. El enemigo siempre entra disfrazado de normalidad, pero tú ya no eres normal. Eres hijo, eres hija, y como tal, tienes poder para decir: esta casa le pertenece al Señor, esta mente está bajo su autoridad, esta boca hablará vida y no muerte, este cuerpo será instrumento de honra. Repite esto cada día si es necesario, escríbelo, decláralo, recuérdalo, porque nadie más lo hará por ti, y si tú no lo haces, seguirás viviendo como un sobreviviente cuando fuiste creado para gobernar. Y aquí es donde se conecta con la siguiente parte, porque ahora que sabes cómo limpiar tu casa espiritual, necesitas aprender cómo blindar tu corazón, cómo proteger tu mente de los ataques que vendrán cuando empieces a moverte en dirección al propósito. Porque el enemigo no se queda quieto cuando ve que tú te estás levantando. Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar en algo igual de crucial: cómo cerrar las puertas mentales, esas grietas invisibles por donde se cuela la duda, el desánimo y la mentira. Y así como has comenzado a limpiar tu entorno espiritual y has consagrado tu hogar como un altar vivo donde la presencia de Dios pueda manifestarse sin resistencia, ahora necesitas comprender que existe un campo aún más sutil pero igualmente decisivo: tu mente, ese terreno silencioso donde se libran las batallas más determinantes. Porque aunque hayas sellado las puertas físicas de tu casa y roto ataduras con palabras de fe, si no aprendes a cerrar las puertas mentales que te hacen dudar, que te hacen volver atrás, que te hacen cuestionar el amor de Dios o el propósito de tu vida, entonces tu transformación será incompleta, frágil, vulnerable, y terminarás preguntándote por qué sigues sintiendo lo mismo aunque estés haciendo todo lo correcto, cuando en realidad no se trata solo de hacer, sino de renovar tu forma de pensar, porque como escribió el apóstol Pablo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Y ese entendimiento no se renueva solo leyendo versículos, se renueva desenmascarando las mentiras que aceptaste como verdades durante años. Se renueva tomando autoridad sobre cada pensamiento que intenta sembrar desesperanza, autocompasión, miedo o pasividad. Y se renueva eligiendo, con intención y constancia, qué semillas vas a regar cada día con tu atención, tu energía y tus palabras. Porque la mente es como un jardín y tú eres el jardinero. Si no plantas intencionalmente lo que quieres cosechar, crecerá lo que el mundo arroje al azar, o peor aún, lo que el enemigo siembre en tus momentos de debilidad. Y lo más peligroso no son los pensamientos oscuros que reconoces como destructivos, sino los que parecen inofensivos, razonables, incluso lógicos, pero que en el fondo están diseñados para apartarte de tu identidad en Cristo. No sirvo para esto. A nadie le importa lo que siento. Ya es muy tarde para mí. Dios no me escucha como a los demás. ¿Te suenan? Son frases silenciosas que repites en tu interior sin darte cuenta de que están erosionando tu fe desde dentro. Y por eso, si no cierras esas puertas con urgencia, vas a seguir sabiendo lo correcto pero viviendo lo contrario, predicando esperanza pero sintiendo vacío, hablando de fe pero alimentando duda. Y no porque no ames a Dios, sino porque no has aprendido a usar la autoridad mental que Él te dio, esa capacidad de tomar cada pensamiento y hacerlo obedecer a Cristo, como dice 2 Corintios 10:5. Y es en este punto donde debes ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué estás permitiendo que habite en tu mente cuando nadie te ve? ¿Qué tipo de diálogos internos sostienes durante el día? ¿Te hablas con la misma gracia con la que le hablas a los demás? ¿O eres cruel contigo cada vez que fallas? ¿Reconoces tu voz interior cuando estás siendo manipulada por el miedo o por el pasado? Porque el enemigo no siempre grita. Muchas veces susurra con tu propia voz. No te dice, Dios no existe, porque tú ya crees en Él. Te dice, Dios está cansado de ti. No te dice, no vales nada, porque sabes que tienes valor. Te dice, no vales tanto como ellos. No te dice, ríndete. Te dice, descansa un poco más. No te esfuerces tanto. No hace falta ser tan radical. Y si no estás alerta, esos susurros se convierten en narrativas. Las narrativas en hábitos y los hábitos en ciclos destructivos donde el alma se duerme y el propósito se aplaza una y otra vez. Por eso, debes aprender a discernir el origen de cada pensamiento. ¿Viene de la fe o del miedo? ¿Provoca vida o estancamiento? ¿Te empuja hacia Dios o te aísla de Él? Porque no todo lo que piensas es tuyo y no todo lo que sientes viene de ti. Hay pensamientos sembrados, emociones inducidas, susurros disfrazados de intuición que en realidad son ataques bien dirigidos a tus puntos más sensibles. Y la única manera de detenerlos es reemplazarlos con verdad. No basta con rechazar una mentira, hay que plantar una verdad en su lugar. Si te viene un pensamiento de ya es muy tarde para mí, respóndele con voz firme. Mi tiempo está en las manos de Dios y Él hace todo hermoso en su momento. Si te ataca el pensamiento de nunca voy a salir de esta, declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te encuentras atrapado en pensamientos de comparación o inferioridad, recuérdate, soy creación única, diseñada por Dios con propósito eterno. No esperes a sentirlo para decirlo, decláralo hasta que lo creas. Repítelo hasta que tu mente se alinee con tu espíritu, porque la fe no es un sentimiento, es una convicción. Y las convicciones se forman por repetición, por resistencia, por insistencia. Tienes que hablarte como un profeta, no como una víctima. Tienes que profetizar sobre ti mismo lo que Dios dice, incluso cuando todo en tu entorno parezca contradecirlo. Porque si tu mente no cambia, tu vida tampoco lo hará. Por más que cambies tus rutinas, tus relaciones o tu entorno físico. Y quizás ahora estás entendiendo por qué has sentido tanto ataque últimamente. No es casualidad. Es una señal de que estás cerca de un nuevo nivel. El enemigo no ataca lo que no teme. Y si tu mente está siendo bombardeada, es porque en tu interior se está gestando una nueva visión, un nuevo fuego, un nuevo llamado. No lo apagues, no lo negocies, no lo pospongas, protégelo. Y para protegerlo necesitas una estrategia diaria. Empieza el día con palabra, aunque sea un solo versículo.
Llena tus pensamientos de gratitud antes de que el miedo te llene de ansiedad. Repite tus convicciones con voz alta. Rechaza cualquier pensamiento que te debilite sin necesidad de analizarlo tanto. Corta de raíz. Apaga la voz del acusador con la voz del Redentor. Y sobre todo, aprende a descansar en la verdad de que tú no estás solo en esta batalla, que hay un ejército espiritual que se activa cuando tú decides pensar como un hijo del rey, no como un huérfano emocional. Y eso, aunque no lo veas aún, cambiará absolutamente todo. Y así como estamos entendiendo cómo proteger la mente, nos falta una última dimensión igual de crucial para sellar por completo tu vida espiritual. El lenguaje que usas, las palabras que pronuncias y cómo sin saberlo puedes estar declarando maldición sobre ti mismo y los tuyos cada día sin darte cuenta. Así que vamos directo hacia esa verdad. Y es justamente porque ahora sabes lo que está operando en lo invisible que debes tomar una decisión visible, tangible, firme. Porque no basta con identificar la grieta si no estás dispuesto a repararla con toda tu alma. No basta con saber que el enemigo entró, si vas a dejarle las puertas abiertas por miedo a lo que pueda pasar si te enfrentas a él. Hay personas que oran pidiendo paz, pero no hacen nada para sellar los accesos espirituales por donde esa paz se les escapa cada noche. Hay familias que piden milagros, pero no quieren cambiar sus hábitos espirituales diarios. Y es aquí donde la batalla se vuelve real, cuando decides no solo orar, sino actuar. No solo pedir, sino proteger. No solo llorar, sino guerrear en el espíritu. Y para eso necesitas establecer un ritual sagrado, un altar de restauración, un acto concreto en el que tu casa vuelva a ser morada del Espíritu Santo y no un terreno abierto para que los espíritus del caos se paseen como quieran. Y cuando hablo de altar, no me refiero a una decoración bonita ni a una tradición sin sentido. Me refiero a un espacio donde Dios sea invocado con autoridad cada día. Un espacio donde la palabra sea proclamada en voz alta, donde el nombre de Jesucristo sea declarado como Rey y donde la oscuridad sepa que no puede quedarse ni un segundo más. Este ritual comienza con un acto tan simple como encender una vela y abrir la Biblia en el Salmo 91. Pero no lo hagas por rutina, hazlo con el corazón desgarrado, con hambre de libertad. Lee en voz alta cada palabra, no para que el techo lo escuche, sino para que tu alma lo grabe con fuego. Luego, pon tu mano sobre las paredes de tu casa y declara que ese lugar pertenece a Dios. Recorre cada habitación, no como quien inspecciona, sino como quien recupera el territorio que fue ocupado por la sombra. Si hay objetos, libros, recuerdos, fotos, regalos que sabes en tu espíritu que llevan energía oscura, no los justifiques. Sácalos, quémalos si es necesario. Dios no puede habitar donde hay alianza con el enemigo. Pon música de adoración, aunque no tengas ganas. Adora con lágrimas si hace falta. No importa cómo empieces, importa que lo hagas. Porque cada vez que lo haces, se rompen cadenas invisibles que te ataban desde hace años. El enemigo no teme a tus gritos ni a tu enojo, teme a tu obediencia. Y cada acto de limpieza espiritual en tu hogar es una declaración de guerra. Es como alzar una bandera en medio del campo de batalla diciendo, aquí manda Cristo. Y cuando termines de limpiar, no cierres con silencio, cierra con oración. Junta a tu familia aunque sea difícil. Ora con ellos. Declara palabras de vida sobre tus hijos, aunque no te estén escuchando del todo. Bendice el nombre de Dios sobre tu mesa, sobre tus puertas, sobre tus sueños. Y si vives solo, no te creas menos fuerte. Tu voz sola en el cuarto puede hacer temblar al infierno si va respaldada por la sangre del Cordero. Este es tu ritual de restauración. Hazlo por 7 días seguidos, a la misma hora, con intención, con fe, con dolor si es necesario, pero hazlo. Porque cuando un hogar se limpia espiritualmente, el enemigo ya no puede entrar como antes. Porque donde hay altar, hay fuego. Donde hay fuego, hay presencia. Y donde hay presencia de Dios, no hay espacio para la oscuridad ni para las enfermedades espirituales que estaban destruyendo tu vida desde dentro sin que tú lo supieras. Y ahora que sabes cómo restaurar tu espacio y reclamar tu territorio, necesitas aprender a mantenerlo limpio, porque si no proteges lo que Dios te entrega, volverás a perderlo.
Por eso entenderás la estrategia más peligrosa que el enemigo usa cuando ve que estás comenzando a despertar: el regreso disfrazado. Porque justo cuando sientes que el ambiente ha cambiado, que el aire pesa menos, que los sueños vuelven a traer paz en vez de inquietud, justo cuando crees que ya venciste la enfermedad espiritual que se arrastraba como un humo invisible en tu hogar, es cuando el enemigo más se disfraza, más se esconde bajo formas dulces, inocentes, cotidianas, familiares, para que no lo reconozcas, para que bajes la guardia, para que no ores esa noche, para que digas: ya estoy mejor, ya se arregló todo. Y no sepas que eso que tocó tu puerta no es bendición, sino un retorno encubierto, una trampa bien vestida, una antigua atadura disfrazada de oportunidad, un vínculo oscuro que regresa como si fuera luz, como si fuera inocente, como si esta vez no fuera a hacerte daño. Y es ahí donde muchos vuelven a caer, no porque no hayan tenido fe, sino porque no comprendieron que la fe también vigila, también cuida, también sospecha cuando todo se pone demasiado bien de repente. Porque cuando limpias tu casa espiritual y no llenas ese vacío con la presencia continua del Espíritu Santo, el vacío no se queda vacío, el vacío llama, el vacío grita, el vacío atrae a 7 espíritus peores que el primero, como dice Mateo 12, 43 a 45. Y entonces el enemigo regresa con más fuerza, con más sutileza, con más argumentos, con más disfraces. Y si no estás alerta, si no tienes discernimiento, puedes pensar que estás recibiendo una promesa cuando en realidad estás abrazando una repetición de la herida que pensabas haber sanado. Y esta es una de las tácticas más crueles del enemigo: hacerte creer que ya ganaste la guerra porque sobreviviste a una batalla, hacerte creer que puedes relajarte, que puedes negociar, que puedes volver a ciertas conversaciones, a ciertos lugares, a ciertos recuerdos, a ciertas personas, que ya no pasa nada, que eso fue el pasado. Y mientras tú lo llamas pasado, el infierno lo llama entrada, lo llama permiso, lo llama acceso abierto, y comienza otra vez la invasión, pero esta vez más silenciosa, más elegante, más camuflada. Y como tú ya no tienes el mismo nivel de alerta, no lo notas, y empiezas a perder el fuego poco a poco, de forma casi imperceptible, como se apaga una vela a la que ya no se le sopla oración. Y lo que una vez limpiaste con lágrimas lo vuelves a ensuciar con excusas. Lo que una vez sellaste con ayuno lo vuelves a abrir con hábitos inconscientes. Y lo que una vez protegiste con guerra espiritual lo entregas sin darte cuenta, por creer que el enemigo ya no tenía fuerza, por pensar que no se atrevía a volver, por suponer que la limpieza era suficiente sin mantenimiento, sin cobertura, sin constancia, sin ese aceite fresco que solo se recibe en intimidad profunda con Dios cada día. En ese espacio secreto donde tu espíritu escucha más que tus oídos, donde tu discernimiento se afila, donde tu mirada espiritual se vuelve aguda y reconoce al impostor aunque venga disfrazado de ángel de luz. Y es justamente por eso que ahora necesitas una estrategia de mantenimiento espiritual, una forma concreta de vivir cada día como un guardián del fuego que se te ha confiado, como un centinela de tu altar, como un sacerdote en tu propia casa. Y para eso te revelaré cómo establecer una rutina espiritual diaria que no solo protege lo que has recuperado, sino que expande la presencia de Dios en cada rincón de tu vida hasta que no quede ni un centímetro para la oscuridad. Y porque muchos piensan que basta con una oración ocasional, con un canto de domingo, con una lágrima derramada una noche de desesperación para mantener alejado al enemigo, sin entender que el mundo espiritual se mueve como un campo de batalla constante donde el que no vigila pierde terreno y el que no cubre sus grietas con aceite diario las expone a la intemperie, al desgaste, a la intromisión del mal, a la contaminación silenciosa de hábitos, palabras, emociones o incluso objetos que parecían inofensivos, pero que fueron puertas abiertas en lo invisible. Es que debemos hablar con seriedad de lo que significa una rutina espiritual verdadera, no como un conjunto de reglas muertas, no como una carga impuesta por la religiosidad, sino como un entrenamiento amoroso y firme para el alma. Un escudo que se forja capa por capa en lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. Porque nadie llega a la cima sin disciplina. Nadie mantiene la libertad sin estrategia. Nadie cuida un tesoro sin vigilancia. Y tu hogar, tu mente, tus hijos, tu salud, tu propósito
Son ese tesoro que el enemigo quiere robar si encuentra que bajaste la guardia, que ya no oras con la misma intensidad, que dejaste de ungir tus puertas, que te olvidaste del poder que hay en los salmos, que la Biblia ya no está abierta en la sala, que la atmósfera ha cambiado porque tú has cambiado tu constancia por comodidad, tu fuego por distracción, tu altar por entretenimiento. Y es aquí donde debes reconstruir día tras día tu altar espiritual con acciones concretas, con hábitos invisibles a los ojos del mundo, pero poderosos ante el reino de Dios, con decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen el peso eterno de quien ha entendido que la fe no se hereda, se cultiva, que la protección no es automática, se activa, que la paz no es suerte, es siembra, que cada día que amaneces sin poner a Dios en el centro es un día que caminas desarmado, y si tú no te cubres, si tú no vigilas, si tú no tomas autoridad en tu casa, ¿quién lo hará por ti? ¿Quién se levantará cuando los dardos del enemigo entren en forma de pensamientos depresivos, de ansiedad repentina, de discusiones que no tienen sentido, de enfermedades que no se explican médicamente, de insomnio sin razón? Por eso te hablo hoy con tanta urgencia, porque lo que estoy a punto de darte no es una fórmula mágica, sino una estructura de guerra espiritual cotidiana que, si decides aplicarla, transformará tu casa en un territorio donde el infierno no puede pisar sin quemarse, donde cada rincón exhala presencia divina, donde tus hijos sueñan con paz y tus paredes vibran con la palabra de Dios, donde los ataques se disuelven antes de tocarte porque ya hay una cobertura viva, constante, activa, porque tú te convertiste en ese sacerdote, en ese muro, en ese guardián que ya no duerme espiritualmente, que ya no deja su vida a la deriva, que no espera al domingo para volver a orar, sino que transforma cada amanecer en un altar y cada noche en un acto de adoración. Y para hacerlo real, debes comenzar el día declarando en voz alta la palabra de Dios sobre tu casa antes de mirar el celular, antes de responder mensajes, antes de dejar que las noticias del mundo ensucien tu atmósfera espiritual. Debes ungir las puertas de tu hogar con aceite consagrado cada semana, mientras oras en voz alta, pidiendo la sangre de Cristo como cobertura. Y debes abrir tu Biblia no para cumplir un ritual, sino para sembrar alimento vivo en tu alma y en la de tu familia, porque lo que se repite se graba, y lo que se graba transforma el ambiente, y lo que transforma el ambiente impide que el enemigo se instale. También necesitas poner alabanzas en la mañana, aunque no tengas ganas, aunque tu alma esté cansada, porque hay batallas que no se ganan con palabras, sino con sonido santo, con atmósfera espiritual, con adoración constante que ahoga las frecuencias del enemigo. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, debes orar no solo por ti, sino por los tuyos, por sus sueños, por su descanso, por la noche entera, porque la mayoría de los ataques espirituales ocurren mientras dormimos, mientras bajamos la guardia. Y es ahí cuando las oraciones que sembraste con fe comienzan a blindar tu mente, tu cuerpo, tu descanso, tus emociones, y te despiertas al día siguiente con una paz que no se puede explicar, con una fuerza que no viene del café ni del ánimo, sino de una cobertura real, activa, intensa. Y si haces esto, si perseveras, si lo conviertes en un estilo de vida y no en un evento ocasional, comenzarás a ver señales concretas de que tu casa se ha transformado en un lugar inhabitable para los demonios, un lugar donde la enfermedad espiritual ya no puede echar raíces, un espacio donde el Espíritu Santo no solo visita, sino que habita. Pero para llegar ahí hace falta constancia, decisión, valentía, enfoque. Y eso es lo que revelaremos en la siguiente parte, porque aún falta entender cómo convertir a toda tu familia en parte de esta estrategia espiritual, incluso cuando no todos comparten tu fe o tu fuego. Y ahí es donde comienza la verdadera guerra por los tuyos. Y es que una vez que tú comienzas a caminar en luz, a orar con autoridad, a declarar en fe, a llenar tu atmósfera con el sonido del cielo y a cerrar las grietas por donde antes el enemigo entraba libremente, no puedes conformarte con que esa transformación espiritual quede solo en ti. No puedes callar cuando ves que quienes más amas todavía caminan como dormidos, apagados, vulnerables, arrastrando cadenas invisibles que no reconocen, repitiendo patrones que tú ya rompiste, cayendo en trampas que tú ya sabes identificar. Y es aquí donde empieza el verdadero desafío, porque amar a tu familia no significa solamente protegerla en oración secreta,
sino también tener la sabiduría para sembrar en ellos sin ahogarlos, despertar sin imponer, guiar sin controlar, tocar su espíritu sin dañar su alma. Y esa es una de las tareas más delicadas, pero también más poderosas que Dios puede confiarte. Porque cuando tú decides ser canal de luz dentro de tu casa, sin gritar, sin forzar, sin pelear, sino con presencia, con coherencia, con mansedumbre, con discernimiento, con una fuerza interna que no se impone, sino que se contagia, entonces se activan dinámicas celestiales que empiezan a obrar, incluso cuando tú ya no estás hablando, porque ya no es tu palabra la que toca, sino el Espíritu Santo a través de tu vida transformada, de tu ambiente distinto, de tu silencio cargado de paz, de tu actitud que ya no reacciona igual, de tu mirada que ya no juzga, sino que ve con compasión y clama en lo secreto por un milagro en lo visible, porque no hay nada más convincente que una persona que ha sido realmente transformada desde adentro, una madre que ya no grita, un esposo que ya no huye, una hija que ya no se revela, un hermano que ya no critica, sino que ora, espera, siembra, cubre y se mantiene firme sin perder la ternura. Y ahí es donde la batalla espiritual se vuelve aún más intensa. No porque luches contra tu familia, sino porque el enemigo sabe que si logra dividirte de ellos emocionalmente, si logra hacerte sentir frustrado, agotado, superior o indiferente, entonces te saca del lugar de intercesión y te empuja a la carne, al juicio, al control, a la desesperación. Y por eso tantos hogares se quiebran, no por falta de amor, sino por exceso de imposición, por falta de visión espiritual, por no entender que los cambios más profundos en el corazón no se producen a gritos ni con amenazas, sino con oraciones constantes, con estrategias celestiales, con el poder del ejemplo, con el fuego que no se apaga y que tarde o temprano empieza a derretir hasta los corazones más fríos, porque nadie puede vivir rodeado de paz, de presencia, de fuego y no empezar a preguntarse de dónde viene esa luz, cómo se activa, por qué tú puedes sostenerte cuando todo tiembla. ¿Por qué tú sonríes cuando todo duele? ¿Por qué tú sigues creyendo cuando todos han perdido la fe? Y ese cuestionamiento silencioso abre puertas que ningún argumento podría abrir, porque el alma se rinde no ante la fuerza, sino ante la verdad, ante la presencia, ante la gloria de Dios manifestada de forma real y constante en alguien cercano. Por eso, si tu esposo aún no cree, si tu hija aún se aleja, si tus padres aún se burlan, si tu hermano aún te ignora, no te detengas, no te amargues, no te llenes de rabia disfrazada de celo espiritual, sino vuelve a tu altar, vuelve a tu rutina, vuelve a tu aceite, vuelve a tu habitación y ora con más enfoque, declara con más autoridad, ayuna con más intención, porque aunque ellos no te escuchen, el cielo sí. Y mientras tú clamas, mientras tú mantienes el fuego, mientras tú llenas la casa de atmósfera santa, el Espíritu Santo empieza a inquietar sus corazones, a moverse en sus pensamientos, a remover su conciencia, a despertar su hambre. Y llegará un momento, si no te cansas, si no sueltas, si no apagas tu lámpara, en el que verás a ese hijo que se burlaba, ahora llorando, a ese esposo indiferente, ahora preguntando por los salmos, a esa madre fría, ahora susurrando oraciones por la noche. Porque lo que tú siembras en lo invisible con fe y constancia, siempre termina dando fruto en lo visible si no te rindes, donde aprenderás a cubrir a tu familia, incluso en medio de ataques abiertos o silenciosos, con una autoridad que viene no del ruido, sino de la obediencia, no de la religión, sino del espíritu. Porque cuando el enemigo ya no puede distraerte, intenta atacar directamente tu entorno más vulnerable. Y es en esos momentos cuando muchos retroceden, no porque no tengan fe, sino porque no han sido equipados para resistir con sabiduría, sin desesperación, sin reaccionar desde la herida. Y ahí es cuando se hace evidente que no basta con tener conocimiento bíblico, no basta con haber sentido la presencia de Dios en un culto, no basta con poner un versículo en la pared, no basta con llevar a tus hijos a la iglesia si en tu casa no hay atmósfera, si en tu día a día no hay oración real, si tus decisiones no están dirigidas desde el discernimiento espiritual, si tus palabras son más carnales que proféticas, si tu forma de amar no cubre sino que culpa, porque el verdadero escudo espiritual no es algo simbólico,
sino un estado activo del alma que se sostiene en el secreto, se fortalece en la obediencia, se afila en la palabra y se extiende en autoridad cuando se desata un ataque contra los tuyos. Y esa cobertura no se activa desde la reacción emocional, sino desde la preparación constante, desde el altar encendido, desde el aceite derramado, desde la armadura completa. Porque en el momento en que el enemigo quiere sembrar división, enfermedad, confusión, adicción, rechazo o frialdad en tu familia, tú no puedes estar apagado, dormido, desconectado, pasivo, esperando que las cosas se arreglen solas. Tú tienes que estar en tu puesto, tú tienes que ser el muro, tú tienes que ser el filtro, tú tienes que ser la voz que dice basta, tú tienes que ser la intercesora que se levanta a medianoche, el padre que unge las puertas, la madre que cubre las mochilas, la hermana que declara los salmos en voz alta, el esposo que ora en lenguas mientras su esposa duerme, porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Y si tú no estás preparado, ¿qué pasará con ellos cuando el ataque se intensifique? Y es aquí donde muchos sienten que están solos, que su oración no basta, que su fe es pequeña, que su autoridad es insuficiente. Pero déjame decirte algo, no es la cantidad de tus palabras, sino la profundidad de tu entrega. No es lo fuerte que gritas, sino lo firme que permaneces. No es lo que aparentas en público, sino lo que cultivas en privado, lo que marca la diferencia cuando el ataque llega. Porque Dios no está buscando guerreros perfectos, está buscando vigilantes despiertos, hijos dispuestos, corazones rendidos, que no negocian su altar por comodidad, que no se rinden cuando ven que todo parece ir peor justo después de orar, que no se contaminan con el mismo ambiente que quieren cambiar, que no bajan sus estándares por el cansancio o por miedo a ser rechazados por su propia familia. Porque cubrir espiritualmente a los tuyos no siempre será comprendido. Muchas veces serás acusado de exagerado, de fanático, de controlador, de espiritualizarlo todo. Pero tú sabrás en lo profundo de tu espíritu que lo que estás haciendo no es religión, sino guerra silenciosa, protección real, siembra eterna. Tú sabrás que mientras tú oras, el infierno tiembla, que mientras tú perdonas, el enemigo pierde poder, que mientras tú callas y amas, Dios avanza, que mientras tú cubres con aceite y palabra, las fortalezas se empiezan a agrietar desde dentro. Y aunque tus ojos aún no lo vean, tu espíritu lo sabe. La batalla ya está ganada, pero solo si tú no dejas tu lugar. Por eso es vital que entiendas cómo cubrir a los tuyos con estrategia espiritual y no con desesperación emocional, que no te dejes arrastrar por el caos, sino que conviertas cada ataque en una oportunidad para plantar algo eterno. Que cada vez que veas a tu hijo confundido, en lugar de reprenderlo sin discernimiento, vayas al secreto y lo selles con una promesa bíblica. Que cada vez que tu esposo reaccione con frialdad, en vez de entrar en una discusión carnal, respondas con oración y presencia que desarma. Que cada vez que el ambiente se ponga tenso en casa, en lugar de apagar con gritos, enciendas alabanzas, sueltes palabras de bendición, ministres paz sin que nadie lo note, pero sabiendo que todo el infierno se incomoda cuando alguien camina con autoridad sin alardear, cuando alguien es sal sin juicio y luz sin orgullo, y esa persona puede ser tú, esa persona debe ser tú, porque no fuiste llamada solo a sobrevivir, fuiste llamada a levantar un altar que cubra generaciones, a sellar tu casa con pacto, a blindar las emociones de tus hijos con palabra viva, a discernir los ataques antes de que se manifiesten, a cerrar puertas que otros abrieron sin saberlo y a permanecer firme incluso cuando parezca que todo se tambalea. Y todo esto no es una tarea para los más santos ni para los más preparados, sino para los más obedientes, para los que están dispuestos a cargar con el peso de la intercesión, aun cuando nadie lo agradezca, para los que deciden seguir creyendo aunque parezca que todo está igual, para los que saben que cubrir espiritualmente a una familia no siempre traerá resultados inmediatos, pero sí traerá frutos eternos, porque el que siembra en el Espíritu, recoge en el Espíritu, y lo que tú haces hoy en secreto por tu casa será la herencia invisible que ellos cosecharán mañana cuando más lo necesiten. Y si has llegado hasta aquí es porque ya lo sabes, ya lo sientes, ya lo llevas dentro, y lo que viene a continuación te dará las herramientas concretas para mantener esa cobertura activa incluso en los días más oscuros, cuando el enemigo intente apagar tu fe o separar lo que Dios quiere unir.
Porque aunque la batalla es constante y los ataques invisibles se cuelan en los detalles cotidianos, hay algo que tiene la capacidad de transformar el ambiente entero de tu casa sin que tengas que discutir, convencer o justificarte. Algo tan poderoso y a la vez tan silencioso, tan antiguo como eterno. Algo que no necesita explicación teológica ni adornos doctrinales, porque es puro fuego espiritual condensado en palabra viva. Y ese algo es un salmo específico, una porción de la Escritura que no fue escrita para adornar paredes, sino para abrir cielos, sellar espacios, desatar autoridad y cortar de raíz lo que el enemigo haya intentado plantar en tu hogar. Y no estoy hablando de recitarlo como un mantra vacío, ni de repetirlo sin fe, sino de activarlo como espada profética, de hacerlo carne en tu espíritu, de levantarlo como un estandarte en medio del cansancio, de proclamarlo con conciencia y determinación, de orarlo como si fuera el último recurso cuando todo parece oscurecerse, porque este salmo no es simplemente letra, es atmósfera, es escudo, es cobertura, y cuando lo entiendes y lo aplicas, todo cambia. Las discusiones se apagan, la ansiedad retrocede, la confusión se disipa, los sueños se restauran y lo más importante, el corazón de tu casa empieza a latir en el ritmo del cielo. El salmo al que me refiero es el Salmo 91, pero no como probablemente lo conoces, no como una lectura ocasional o un texto que se menciona cuando hay peligro, sino como una llave espiritual que, cuando se proclama con fe profunda, abre la posibilidad de que lo invisible se someta a lo eterno, de que lo que tus ojos no pueden controlar se rinda ante lo que tu espíritu ha decidido activar. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no es alguien que visita a Dios de vez en cuando, sino alguien que vive sumergido en su presencia, alguien que convierte cada rincón de su hogar en un altar, alguien que no necesita demostrar su fe, porque la atmósfera misma habla por él. Y si tú quieres que tu casa deje de ser un campo de batalla emocional para convertirse en un santuario de paz, necesitas más que una rutina espiritual. Necesitas habitar, permanecer, sellar, declarar y hacerlo no desde el temor, sino desde la certeza, porque este salmo no fue escrito para calmar a los asustados, sino para activar a los guerreros que deciden confiar incluso cuando todo alrededor se cae. Y cuando tú lo declaras con esa convicción, el ambiente responde. Las paredes se escuchan, las ventanas se convierten en portales de bendición y la atmósfera cambia sin necesidad de explicaciones lógicas. Pero no se trata solo de leerlo una vez al día, se trata de construir un hábito espiritual que transforme el campo electromagnético de tu casa, porque todo lugar tiene una energía, una vibración, una memoria espiritual. Y si tú no la llenas con la palabra de Dios, otros la llenarán con quejas, con malas noticias, con miedo, con insultos, con resentimientos acumulados, con música que enferma el alma o con palabras que debilitan el espíritu. Y ahí es donde entra tu responsabilidad, no solo como creyente, sino como guardián del ambiente que respiran tus hijos, como protector de la energía que tu esposo absorbe al llegar cansado del trabajo, como defensora de la atmósfera en la que se duermen cada noche los que amas, porque aunque nadie lo diga, todos lo sienten. Hay casas que pesan, hay casas que oprimen, hay casas que abruman, y hay casas donde el alma descansa, se sana, se reconecta. Y la diferencia no está en el diseño ni en los muebles, sino en el nivel de presencia espiritual que habita ahí. Y si tú quieres ser ese canal, necesitas empezar por tomar este salmo y convertirlo en un acto de guerra silenciosa cada mañana y cada noche, no como un acto religioso, sino como una estrategia concreta para cambiar la frecuencia espiritual de todo lo que te rodea. Y cuando digo cambiar la frecuencia, no me refiero a algo místico, sino a algo profundamente bíblico. Lo que tú sueltas con tu boca tiene poder. Y si lo que sale de tu boca es la promesa del Salmo 91, entonces estás sembrando ángeles en tu sala, estás activando refugios invisibles en las habitaciones, estás cerrando puertas por donde entraban las pesadillas, estás cancelando asignaciones demoníacas contra tu familia y lo haces sin que nadie lo note, sin necesidad de imponerlo, simplemente habitando, respirando, liberando palabra que permanece. Y al hacerlo, comienzas a notar pequeños cambios, menos discusiones sin sentido, más descanso por las noches, sueños más claros, mayor sensibilidad espiritual en tus hijos, más gratitud en los gestos cotidianos, menos peso emocional en el ambiente. Y no será magia, será cosecha,
será fruto de una siembra invisible que hiciste cuando nadie te veía, cuando estabas sola frente al umbral de tu casa, declarando que ninguna plaga tocará tu morada, que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, que caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Y no porque seas perfecta, sino porque has decidido habitar, cubrir y declarar, y esa decisión lo cambia todo. Por eso, no subestimes el poder de una mujer que ora en voz baja mientras cocina, ni el poder de un hombre que pone alabanzas mientras conduce, ni el poder de un joven que recita el Salmo 91 antes de salir al colegio, ni el poder de una familia que lo proclama junta en la sala antes de dormir, porque ahí, en esos actos sencillos y constantes, es donde se construye una atmósfera tan fuerte que cuando venga el día malo, cuando el enemigo intente tocar, se encontrará con un muro invisible, con una casa sellada, con una familia blindada por palabra y presencia, y no tendrá otra opción que retroceder, porque tú entendiste que este salmo no es una poesía bonita, es una estrategia divina, y que si lo aplicas con sabiduría, tu casa será tan impenetrable espiritualmente como el arca de Noé en medio del diluvio. Y eso no es metáfora, es promesa. Y si lo crees, verás cómo tu entorno empieza a reflejar lo que tu espíritu ya ha conquistado. Y ahora que has llegado hasta aquí, no es casualidad. No ha sido un simple video, ni un mensaje más en medio del ruido del mundo. Lo que acabas de recibir no ha sido una opinión, ni una sugerencia pasajera, sino un despertar profundo para tu alma. Porque cuando Dios quiere hablar, no busca multitudes distraídas, busca corazones dispuestos. Y tú, que has llegado hasta este punto, ya eres parte de ese pequeño grupo que no se rinde, que no se conforma, que no se deja arrastrar por la desesperanza de los demás. Tú eres de los que aún escucha, de los que aún cree, de los que aún lloran en secreto y oran con fe, aunque por fuera todo parezca estar perdido. Tú eres de los que aún tienen la capacidad de detenerse, de cerrar los ojos y de decir con humildad: Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Y en este momento, mientras los demás corren, tú estás aquí. Y eso dice más de ti que 1000 palabras, porque los que llegan hasta aquí no son los que buscan entretenimiento, son los que están buscando dirección, sanidad, restauración. Y Dios no ignora ese tipo de corazones. Él los observa con ternura, como un padre que extiende los brazos al hijo que se había alejado pero decide volver. Y si algo ha quedado claro a lo largo de todo este mensaje, es que tú no estás solo, aunque muchas veces te hayas sentido así, aunque el silencio haya parecido ensordecedor, aunque tus oraciones hayan sido lágrimas en la almohada y tus noches hayan estado marcadas por preguntas sin respuesta, por luchas internas, por batallas invisibles que nadie más ha visto. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza de mi espíritu: Dios no ha terminado contigo. Lo que viene para ti no será el final, sino el comienzo. Porque el simple hecho de que aún estés respirando, escuchando, sintiendo, llorando, creyendo, es evidencia de que el cielo no ha cerrado el libro de tu vida. Al contrario, hay capítulos que aún no han sido escritos. Hay promesas que están a punto de cumplirse. Hay oraciones que están siendo respondidas mientras hablo, aunque aún no lo veas. Hay una luz que está creciendo justo en medio de tu oscuridad, pero necesitas mantenerte firme. Necesitas dejar de huir. Necesitas volver al altar, volver a las rodillas, volver a esa intimidad que una vez tuviste y que el mundo te robó sin que lo notaras. Porque el enemigo de tu alma no teme a tu talento, ni a tus planes, ni a tu esfuerzo. Él teme a tu oración, a tu obediencia, a tu conexión con el cielo. Él sabe que un hijo de Dios conectado a la fuente se vuelve imparable. Por eso ha intentado robarte el tiempo, la energía, la fe, el deseo. Te ha distraído con 1000 cosas, te ha convencido de que estás solo, de que no vale la pena seguir luchando, de que nadie te escucha. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: yo he estado contigo todo el tiempo, aunque no me hayas sentido. Yo he llorado contigo, he peleado por ti, he enviado ángeles para protegerte, y ahora quiero restaurarte. Así que este no es solo un final, es una puerta que tú decides si cruzas o no, porque Dios no obliga, Él invita, Él toca, y tú decides si abres. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar?
¿Vas a seguir viviendo como si nada hubiera pasado? ¿Vas a volver a lo mismo de siempre? ¿O vas a usar este momento como un punto de quiebre, como ese instante sagrado donde todo cambió? No porque todo afuera fuera distinto, sino porque tú por dentro tomaste una decisión. Porque al final el milagro no ocurre cuando el mundo cambia. El milagro ocurre cuando tú cambias por dentro. Y yo sé que muchos no lo entenderán, muchos se burlarán, muchos te llamarán loco o exagerado por creer, por orar, por levantar tus manos en medio del dolor. Pero eso no importa, porque lo que Dios hará contigo no será para que el mundo lo apruebe, será para que el mundo lo vea. Porque lo que el Padre va a desatar sobre tu vida será tan evidente, tan sobrenatural, tan inexplicable, que incluso los que te señalaron van a tener que decir: eso solo pudo haber sido Dios. Así que ahora, con todo lo que tienes dentro, con todas las dudas, las heridas, los sueños y las promesas, te pido una sola cosa: no te vayas sin comentar abajo tu oración, tu testimonio, o simplemente escribir amén como señal de que has recibido este mensaje. Porque cuando confiesas públicamente lo que Dios está haciendo en tu vida, no solo te fortaleces, también fortaleces a otros. Este canal no es solo un lugar de contenido, es un lugar de encuentro, de restauración, de comunidad, de milagros. Aquí, cada comentario puede ser una chispa que encienda la fe de alguien más que está a punto de rendirse. No te imaginas el poder que puede tener una simple palabra tuya para alguien que en este mismo momento está escuchando con lágrimas en los ojos, buscando una señal, una respuesta, una prueba de que Dios sigue hablando. Tú puedes ser esa prueba, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene va a ser aún más fuerte, más claro, más profundo. Vamos a seguir hablando de las promesas, de las profecías, de las señales que están ocurriendo en este mismo tiempo y que muchos no están viendo. Este canal está levantado para los que tienen ojos espirituales, para los que están dispuestos a caminar en fe, incluso cuando el camino no está claro, para los que quieren más presencia, más fuego, más verdad, más de Dios. Y si has sentido ese ardor en el pecho, ese nudo en la garganta, ese susurro que no proviene de una voz humana, sino del Espíritu, entonces no lo ignores, porque cuando el cielo toca la tierra, cuando Dios interrumpe tu rutina con una palabra viva, lo peor que puedes hacer es mirar hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Tú sabes que algo ha pasado, sabes que este mensaje ha sido para ti, no para el de al lado, no para alguien más, para ti. Porque hay oraciones que has hecho en silencio, que nadie ha oído, pero Dios sí. Y esta palabra es su forma de decirte: no estás olvidado, no estás desechado, no estás perdido, aún tengo planes contigo. Y ahora, con todo lo que estás sintiendo, quizás te preguntas: ¿y ahora qué hago? La respuesta no es complicada. Lo primero es volver al altar, ese lugar espiritual donde te encuentras cara a cara con tu Creador, sin máscaras, sin excusas, sin orgullo, donde vuelves a ser hijo, donde ya no importa si te sientes roto, culpable, pequeño o indigno, porque el Padre no está buscando perfección, está buscando honestidad. Y si hoy vuelves a Él con el corazón sincero, con todo el peso de tus errores, Él no te rechazará, Él te restaurará, porque su amor no se acaba, no se cansa, no cambia, y su perdón está disponible hoy, ahora, en este instante. Pero esto no termina ahí, porque después de volver a Dios, viene la reconstrucción de tu altar familiar. Sí, porque esta batalla no es solo por ti, es por los tuyos, por tus hijos, por tu pareja, por las generaciones que vienen detrás. Y si tú no tomas tu lugar espiritual ahora, si no decides interceder, proteger, cubrir y guiar, el enemigo seguirá avanzando sobre tu casa con estrategias cada vez más sutiles, cada vez más peligrosas. Pero si tú te levantas hoy, aunque seas el único creyente de tu familia, aunque te sientas débil, aunque no tengas todas las respuestas, Dios puede usarte como un muro, como un escudo, como el intercesor que rompe maldiciones, que cierra puertas espirituales, que declara protección divina sobre su linaje. Toma aceite, consagra tu hogar, bendice cada habitación, ora en voz alta, declara que ese lugar le pertenece a Cristo, que ninguna influencia oscura tendrá dominio, que ninguna semilla del enemigo prosperará, que cada palabra maldita pronunciada en ese hogar será anulada por el poder de la sangre de Jesús.
porque tú tienes autoridad espiritual, aunque el mundo te haya hecho creer que no. Tú tienes poder en tu boca, tú tienes armas invisibles que derriban fortalezas, pero no basta con saberlo, hay que activarlo. Y cuando lo hagas, cuando comiences a caminar en esa nueva dimensión espiritual, no te sorprendas si el enemigo intenta resistir. Porque cuando un creyente se despierta de verdad, los cielos se mueven y el infierno tiembla. Pero no temas, porque no estás solo. Dios irá delante de ti, te rodeará, te hablará en lo secreto, te sostendrá cuando dudes, te levantará cuando caigas y caminarás en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, si este mensaje ha tocado tu espíritu, no te lo guardes, no lo trates como un secreto privado. Hay almas a tu alrededor que están muriendo en silencio, que necesitan esta palabra, que están a punto de rendirse y solo necesitan un mensaje como este para recordar que no están solos. Así que comparte este video, mándalo por WhatsApp, por Facebook, por correo, no importa cómo, pero haz que llegue, porque nunca sabrás a quién estás rescatando simplemente por atreverte a compartir la voz de Dios. Y vuelve cada semana, porque aquí seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos estudiando, seguimos predicando. Este no es un canal de entretenimiento, es un altar digital, un refugio para los que lloran, para los que creen, para los que aún esperan, un lugar para los que no se han rendido. Si tú eres uno de ellos, bienvenido. Esta familia es tuya, este espacio es tu casa. Aquí no se juzga, aquí se sana, aquí se ora, aquí se abraza con palabras, con testimonios, con la verdad que libera. Y si sientes en tu corazón que esta palabra ha sido como un agua fresca para tu alma cansada, escribe abajo en los comentarios: yo recibo esta palabra y vuelvo al altar. Que esa declaración quede como testimonio, como pacto público, como semilla de fe para otros, porque mientras tú escribes, otros te leerán, y al verte valiente, ellos también se atreverán. Así es como se encienden los avivamientos, no con gritos, sino con decisiones, no con masas, sino con uno que dice sí con todo el corazón. Esto es más que un video, esto es un llamado divino, una oportunidad, una señal. No la desperdicies, no digas mañana, no digas cuando tenga tiempo, porque la eternidad no espera. El tiempo de actuar es ahora, y si tú estás listo para comenzar ese nuevo camino, si tú estás dispuesto a soltar lo viejo y abrazar lo que Dios tiene para ti, entonces declara ahora mismo, con fe: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras, yo soy tuyo, y lo que viene para mí será mayor.